Imposible, ese gran poder no es de este Saiyajin, solo su mera presencia es como la de un Eternal de bajo rango que solo imponen respeto al verlos, pero este es diferente. Este Saiyajin superó todos los límites, pero eso le está pasando un gran costo. Todo gran poder tiene un gran sacrificio, diría Kratos con una pequeña sonrisa al ver ese guerrero con un gran poder. ¿Qué es lo que te hace gracia, escoria?, diría Kakaroto detrás del guerrero cuando se había movido en la milésima de un solo segundo, impactando miles de golpes. Kratos salió disparado miles de kilómetros, impactando planetas destruidos, creando aún más destrucción de la que ya había a su paso. ¿Qué pasa, supuesto emperador? Soy muy poderoso para la escoria, diría Kakaroto mientras con sus intensos ojos ya había fijado otros puntos claves de impactar en segundos. Jaja, si esto solo empieza la batalla por la supremacía, empezará ahora, diría Kratos cuando se ponía de pie, mientras su intensa aura carmesí se hacía presente que destruye todo a su paso, mientras se movió a una brutal velocidad que el tiempo se detuvo en absoluto para Kratos cuando lanzó un veloz puñetazo a gran velocidad. Piensa que con tu patética velocidad me harás algo, diría el Saiyajin cuando ya había detenido el veloz puñetazo, mientras a una gran velocidad lanzó una veloz patada en toda la cara al guerrero. Kratos no fue capaz de ver el golpe que salió disparado miles de kilómetros de nueva cuenta, mientras se logró detener en escombros que se había. Vamos, no me digas que eso es todo lo que puedes hacer. Solo eran palabras, porque de grandes no tienes nada, diría Kakaroto mientras cada paso que iba dando todo a su paso se iba destruyendo, mientras se puso enfrente del guerrero en tan solo segundos. Imposible, no lo vi cuando se puso aquí, diría Kratos cuando se logró mover centímetros para que el impacto no fuera el mismo. Kakaroto cuando lanzó el fuerte puñetazo y fallarlo, solo la mera onda expansiva destruyó kilómetros a su paso. Maldición, si eso me hubiera impactado no la hubiera contado, diría Kratos tomando distancia del guerrero. Ojo celestial, ciclón del rayo, diría Kakaroto cuando un ciclón de rayos fue lanzado a gran velocidad. Técnica completa, rueda de hilos de fuego, diría Kratos cuando una rueda de puro fuego fue lanzada a gran velocidad. El impacto fue impresionante, que se creó una fuerte explosión el mero impacto. Quinta explosiva, golpes del inframundo, diría Kakaroto cuando se movió a una gran velocidad con los fuertes golpes que empezó a impactarle todos los golpes a su rival a grandes velocidad. Kratos empezó a tener dificultades al esquivar los golpes que la mayoría le daba de lleno, que salió disipado hasta impactar un solo que lo destruyó por el impacto. El guerrero se ponía de pie con mucha dificultad al tener varios huesos destruidos y algunos músculos desgarrados por los brutales golpes que había recibido. Respirado luna, primera postura. Luna oscura, santuario nocturno, diría Kratos cuando lanzó un brutal corte en vertical a gran velocidad. Espada legendario del rey del caos, diría Kakaroto cuando la temible espada cayó en sus manos mientras un ki desagradable se hizo presente en toda la zona de combate mientras detuvo el corte fácilmente. Ruptura dimensional, corte del caos, diría el Saiyajin cuando un veloz corte carmesí se movió a gran velocidad. Escudo carmesí, resplandor del infinito, diría Kratos cuando usó un escudo reflejando el corte al Saiyajin. Undécima postura, calma, diría Kakaroto cuando el corte lo esquivó fácilmente, mientras con su ojo demoníaco vio los meridianos del guerrero. Ahora danza inmortal del fuego, cielo azul del dragón, diría Kakaroto cuando un ataque de gran poder fue lanzado a gran velocidad. Imposible, dos técnicas usadas en segundos, pero eso no será suficiente. Escudo de Avalón, diría Kratos cuando un escudo fue creado. Kakaroto impactó el escudo, que solo el mero impacto creó una fuerte explosión que arrasó con todo a su paso, dejando pura destrucción a su paso. Vaya, la escoria sí que tiene suerte, diría Kakaroto tomando distancia mientras veía al guerrero seriamente. La escoria eres tú, diría Kratos cuando ya se había movido en una milésima de segundo. Quinto paso, ilusión maldita, ahora caerás a mis pies, diría Kratos cuando desapareció de la frente del guerrero e iba por un punto vital para impactar. ¿Piensas que podrás engañar así de fácil al ojo celestial?, diría Kakaroto, deteniendo el golpe de Kratos mientras cuando su ojo celestial solo brilló intensamente. Kratos recibe una infinidad de golpes en tan solo segundos, que salió disparado miles de kilómetros hasta volver a impactar escombros. Kratos estaba siendo golpeada brutalmente, cada golpe la destruye huesos y músculos. En serio, este es el temido emperador, solo es una basura, diría Kakaroto mientras veía seriamente a su adversario. Yo una basura, no me hagas reír, mi talento no se compara al tuyo, el de un debilucho, diría Kratos mientras se volvía a poner de pie. Su poder estaba aumentando, todo estaba temblando, mientras de un fuerte grito Kratos pasó al 100% de su poder, que era impresionante. Solo su poder puso de rodillas a miles de guerreros que aún quedaban vivos mientras vio a su adversario.
Vaya, aún posees más poder, esto sería interesante, pero Kakaroto no pudo terminar de hablar al ser masacrado a golpes en tan solo segundos, saliendo disparado miles de kilómetros mientras soltó un bocado de sangre por la brutalidad de los golpes que recibió mientras cae de rodillas, limpiándose la sangre que salió de su boca. ¿Qué pasó con esa arrogancia que tenías hace rato? ¿Acaso no me digas que ya se terminó?, diría Kratos mientras veía al guerrero con una pequeña sonrisa mientras se movió a gran velocidad. Jajaja, ahora esto será más serio, diría Kakaroto cuando se puso de pie y detuvo el veloz golpes y lanzó una veloz patada. Kratos la detuvo también. Ambos empezaron un veloz intercambio de golpes a grandes velocidades. Cada fuerte golpe que lanzan destruye multiversos a su paso. Toda la dimensión estaba siendo un caos, multiverso fueron destruidos billones de vidas, había perdido reyes y todo había perecido en esta batalla sangrienta. Kakaroto vio con su ojo celestial que la dimensión no tiene más tiempo, máximo 10 minutos para su destrucción máxima. ¿Qué pasa? No me digas que ya tienes miedo, diría Kratos en burla. Miedo, jaja, eso nunca, diría Kakaroto cuando clavó varios golpes en tan solo segundos. Kratos salió disparado miles de kilómetros mientras puso una pequeña sonrisa mientras se lanzó a otra fuerte velocidad. Ambos al impactar sus puños se creó una fuerte explosión que destruyó todo a su paso. Dos veloz rayos se empezaron a ver que se movían a grandes velocidades por toda la dimensión. Cada golpe que se iban dando destruye todo. Kratos se movía a grandes velocidades mientras impacta varios golpes en varios puntos vitales del cuerpo del guerrero. Kakaroto hacía lo mismo, pero empezaron a costarle a seguirle el paso mientras varios golpes impactaron varios puntos vitales de su cuerpo mientras recibe una fuerte patada en toda la cara saliendo disparado hasta impactar escombros. ¿Qué pasó? Eso es todo, el supuesto nuevo eterno, diría Kratos en burla. Loto carmesí. Explosión de hojas de llamas eléctricas, ahora morirás, diría Kakaroto cuando lanzó el ataque a gran velocidad. Jaja, con ataque así de débil no me hagas reír, diría Kratos cuando lanzó un fuerte puñetazo al ataque. En eso se escuchó un silbido en todo ese espacio y un rugido de Ozaru y Lobo se escuchó en ese lugar. Vaya, así que son las dos escorias que me han ordenado eliminar por destruir el balance entre la vida y la muerte, diría un nuevo guerrero que aparece. ¿Y tú quién eres? Otra basura que eliminaré, diría Kratos cuando vio al guerrero. Ese guerrero no es cualquiera, es la muerte en carne y hueso. En ese cuerpo de ese guerrero el guardián supremo tiene a ese guerrero para hacer su trabajo sucio, diría Eternidad. Me dices que no será una batalla fácil, diría Kakaroto. Lamento decirle, pero tienes un 1% de probabilidades de ganarle y el 99% de morir antes de alcanzar la supremacía, diría Eternidad. Tú espera tu turno para morir, diría Kratos viendo al guerrero. Jajaja, tú matarme sueñas muy grande, supuesto emperador, aunque te escondieras a los límites de la dimensión, siempre te vimos y no eres la gran amenaza, diría el dios de la muerte mientras se ponía en un solo segundo detrás del guerrero. Y eres demasiado lento para verle, diría el dios de la muerte cuando lo atravesó de un solo golpe. Kratos cayó de golpe en un planeta destruido, que el impacto creó una fuerte explosión que destruyó aún más mientras Kratos escupe sangre por ese ataque. Si no quieres terminar así, deja que te lleve con el guardián supremo y seas castigado por tus males, diría el dios de la muerte. Jaja, no sé si sepas, pero un Saiyajin no lo llevarás así de fácil, diría Kakaroto en pose de batalla. Sabes que tienes cada meridiano sufriendo por el poder que estás usando, diría Eternidad. Te encargo que me reconstruyas eso y me acumules un poder nuevo, diría Kakaroto. Si piensas hacer eso estás loco, pero Lohare solo aguanta cada brutal golpe de él, diría Eternidad. Lo intentaré, pero creo que no lo será, diría Kakaroto mientras fijo su mirada en el dios de la muerte. Jajaja, piensa que logras hacerme algo, diría el dios de la muerte mientras vio a un rayo que iba a donde él. El Saiyajin lanzó miles de golpes en tan solo segundos. El dios de la muerte los esquivó fácilmente y él solo le toca la cabeza al Saiyajin. Kakaroto salió disparado miles de kilómetros destruyendo todo a su paso. Y si con solo tocarte saliste disparado hasta allá, que te hace pensar que me ganarás, diría el dios de la muerte mientras vio el lugar donde había caído el guerrero. Solo gano tiempo para después eliminarte, escoria, diría Kakaroto mientras veía a su rival. Tú eliminarme, jajaja, no me hagas reír. Si con ese patético poder solo serías capaz de eliminar un guardia del guardián de ahí, solo serías polvo en segundos, diría el dios de la muerte. Lo sé, la fuerza que tengo ahora no será la suficiente para eliminarte, pero en unos cuantos siglos será más fuerte que el mismo dios de la muerte, diría Kakaroto cuando se ponía de pie de nueva cuenta, haciendo temblar todo a su paso por su gran poder que se hacía sentir. Vaya, aún tienes más poder, pero eso no será suficiente para acabar conmigo, diría el dios de la muerte cuando ya se había lanzado a una gran velocidad.
Maldición, es demasiado rápido, lo he perdido de la vista en tan solo segundos, esto se volverá complicado, diría Kakaroto, mientras de pura suerte esquivó varios golpes que se dirigen a donde él. Vaya, la suerte de la basura es buena, pero eso no será suficiente para acabarme, diría el dios de la muerte, mientras clavo una infinidad de golpes en tan solo segundos. Kakaroto salió disparado hasta impactar brutalmente unos escombros, que levantó una fuerte explosión que pulverizó kilómetros a su paso de nuevo. Vaya, solo me hacen perder mi tiempo de nuevo, diría el dios de la muerte mientras veía con una pequeña sonrisa la fuerte explosión que se había generado. Ah, maldición, ese golpe me destruyó varios huesos como bloqueo meridiano de poder, diría Kakaroto mientras se ponía de pie con pura fuerza de voluntad, mientras estaba rodeado por un ejército de demonios que creó el dios de la muerte. ¿Tan débil me cree? Este ejército de cuarta no podrá conmigo, diría Kakaroto cuando se desplazó a gran velocidad. A su paso solo iba dejando pura muerte y destrucción hasta ponerse frente a frente con el dios de la muerte. Vaya, veo que use muy poco poder en esos guerreros, pero ¿qué importa?, diría el dios de la muerte mientras se desplazó entre el espacio y tiempo, impactando varios golpes en puntos claves del Saiyajin. Kakaroto escupe un bocado de sangre mientras volvió a caer de rodillas mientras sentía con su cuerpo era más pensado. Gravedad de la muerte, diría el dios de la muerte cuando la gravedad cayó donde el guerrero. El Saiyajin fue enterrado donde estaba de rodillas, sin poder moverse. La gravedad que tenía era impresionante. Si logras vencer esta pequeña parte de la gravedad de la muerte, tendrás mi respeto, pero eso nunca pasará porque nadie lo ha logrado, dijo el dios de la muerte. Pero en eso un rayo púrpura impactó una fuerte patada en toda la cara al dios de la muerte. A ese maldito lo elimino yo, diría Kratos. Jaja, si no has podido con él durante la batalla que has tenido con él, tú solo eres una escoria inútil, diría el dios de la muerte mientras clavo una veloz patada en todas las costillas que las destruyó por completo mientras veía con una pequeña sonrisa al guerrero. Kratos solo escupe sangre por la brutalidad y tiene las costillas destruidas. Ahora, ojo celestial del infinito, réplica de técnicas, abismo sin fin, el abismo del inframundo, el sufrimiento de la dimensión, os sentirás hasta por los huesos, diría Kakaroto cuando se ponía de pie y sus ojos brillaban intensamente. El ojo de demonio y el ojo de celestial crearon el abismo. Vaya, ¿piensas que por sentir este pequeño dolor me vas a ganar?, diría el dios de la muerte mientras se lanzó a gran velocidad. Ahora caerás a mis pies hoy y por siempre, gravedad del rey del infinito, diría Kakaroto cuando creó la gravedad del infinito mientras veía intensamente a el guerrero. El dios de la muerte cayó de rodillas al sentir la fuerte presión que le cayó mientras solo ponía una pequeña sonrisa. Vaya, nada mal, guerrero, lograrás una gran hazaña, poner de rodillas a un dios, pero lastima que sacrificas gran parte de tu poder por hacer esto, diría el dios de la muerte mientras veía el celestial que tenía en su frente. Sin grande sacrificio no hay victorias, no importa si pierdo el 100% de este poder, pero lo que va a importar que voy a terminar contigo, diría Kakaroto mientras sangre empezó a salir de su nariz por el esfuerzo de mantener esa brutal técnica. Esto es todo, diría el dios de la muerte mientras se ponía de pie de nuevo y solo su poder hacía temblar todo a su paso. Solo su mera presencia era de temer, su poder oscuro era brutal. Imposible, su poder oscuro es más fuerte que el de la dimensión oscura, diría Kakaroto cuando vio a un veloz destello que pasó a su par y a la vez que cayó de rodillas, escupiendo sangre por el fuerte golpe que había recibido. Estas tres personas son de gran valor para los dos, diría el dios de la muerte mientras tenía a Akame, a Yame y a Rin. Maldito, les haces algo a ellas y no vivirás para contarlo, diría Kakaroto con dificultad al sentir un dolor terrible. Mirarte de rodillas ante mí, diría el dios de la muerte cuando le destruyó el brazo a Akame, la cual solo dio un grito por el fuerte dolor que sintió mientras sangre no paraba de salir. Ayame solo sintió como sus piernas fueron arrancadas, la cual dio otro grito. Rin solo sintió como sus costillas fueron destruidas por completo mientras soltó un bocado de sangre por el dolor. Las tres chicas estaban sufriendo por el fuerte dolor. Esto no te lo perdonaré, maldito, despierta, poder prohibido, ardan hasta el fin 12 caminos celestiales y 12 caminos oscuros, 24 estrellas ardan hasta mi muerte, diría Kakaroto cuando un brutal poder se hizo sentir en toda esa realidad. El dios de la muerte fue impactado por millones de golpes en tan solo segundo, que salió disparado miles de kilómetros mientras logró detenerse. Destello veloz y velocidad divina, fusión de técnicas, diría Kakaroto cuando las técnicas se unieron en dos mientras se movió a una brutal velocidad. El dios de la muerte no pudo esquivarlo mientras salía disparado al recibir miles de golpes de nuevo mientras soltó un bocado de sangre por primera vez en toda la existencia. ¿Qué pasa? Eres demasiado lento, diría Kakaroto cuando soltó un bocado de sangre al comenzar a sentir las consecuencias por usar un poder más allá de sus límites.
Vaya, eres el primer guerrero en toda la existencia que has logrado hacerme sangrar y eso es de admirar. Si te dejara vivir serías un gran rival, pero lástima que te voy a terminar, diría el dios de la muerte, mientras se puso de pie de nueva cuenta con una pequeña sonrisa cuando solo vio a un destello pasar 2 veces seguidas en tan solo un segundo. El dios de la muerte volvía a caer de rodillas por el fuerte dolor que sintió al recibir esos fuertes golpes mientras a gran velocidad detuvo una veloz patada que iba a su cabeza. Vaya, aún tienes poder para seguir deteniendo mis golpes, eso es de admirar, diría Kakaroto cuando lanzó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Te recuerdo que yo aún no luchó en serio, diría el dios de la muerte cuando impactó un fuerte puñetazo en toda la cara al guerrero. Kakaroto salió disparado miles de kilómetros, mientras a gran velocidad se detuvo y logró detener el siguiente golpe que iba a donde él. Nada mal, diría el dios de la muerte mientras lanzó unas ráfagas de golpes en tan solo segundos. Kakaroto no se quedó con los brazos cruzados y también lanzó un ráfagas de golpes. En ese abismo solo se empezó a ver a 2 veloces rayos combatir a grandes velocidades. Cada fuerte golpe hacía retumbar ese lugar. Una batalla de reyes era la que se estaba llevando a cabo. Cada fuerte golpe que se iban dando eran brutales, que hacían destruir aún más ese mundo donde estaban luchando. Kakaroto fue impactado por una fuerte patada en toda la cara que salió disparado hasta impactar brutalmente unos escombros que creó una brutal explosión que todo a su paso se pulverizó por la fuerte onda expansiva. Vaya, todo parece que el gran esfuerzo de este Saiyajin se está terminando, diría el dios de la muerte mientras veía con una pequeña sonrisa al guerrero. Maldición, ¿qué pasa? Siento más pesado mi cuerpo entre más se alarga a la batalla, diría Kakaroto mientras veía seriamente a dónde estaba el guerrero. Lo siento, pero el poder que estás usando llegó a su límite ya que tu cuerpo no soporta usarlo aún más tiempo. Cada meridiano de poder que tienes está explotando en poder. Si sigues así puede ser que termines muriendo, diría Eternidad mientras sigue purificando los meridianos para que no sigas sufriendo la gran carga. No importa si pierdo la vida, pero seguiré. Es momento de usar técnica sin importar el costo, diría Kakaroto mientras se ponía de pie mientras fuertes rayos empezaron a caer en toda la zona de combate. Vaya, aún puedes seguir a pesar de que cada meridiano tuyo esté al límite, diría el dios de la muerte mientras se movió a gran velocidad. Calma, diría Kakaroto cuando esquivó los brutales golpes que fueron lanzados a gran velocidad. Segunda explosiva, cortes del rayo, diría Kakaroto cuando la espada lanzó fuertes cortes a grandes velocidades. Lento para mí, diría el dios de la muerte cuando detuvo la espada del rayo con la punta de su dedo, pero en eso fue cortada por la brutalidad. Imposible, esa espada de cuarta no tendría que haber podido cortar el dedo así de fácil, diría el dios de la muerte cuando esquivo los siguientes cortes. Corte, aro de luz carmesí, diría Kakaroto cuando de rayo pasó a fuego cortando el brazo al guerrero. El dios de la muerte sintió dolor por primera vez a la vez que tomó aún más distancia de su rival. ¿Qué pasa? No me digas que aún no eres capaz de seguirme el paso, diría Kakaroto cuando devolvió la espada a su lugar de orígenes. Si aún no ganas, ¿qué te hace pensar que sí?, diría el dios de la muerte mientras se volvió a lanzar a gran velocidad, destruyendo la velocidad de la luz e impactó varios golpes en tan solo segundos. Imposible, soy un maldito inútil, no he logrado ganar a pesar de llevar mi cuerpo al límite y aún no es suficiente, se diría Kakaroto cuando fue impactado por el golpe en la cabeza que sintió como su cerebro robotó a la vez que cayó inconsciente por la brutalidad del golpe que recibió. Imposible, yo no puedo morir así, diría Kakaroto en su subconsciente. Hijo, no te des por vencido, lucha hasta no poder más, hasta romper tus límites de nuevo, como lo hacemos nosotros los Saiyajines. Recuerda que aún no llegas al máximo poder de la fase eterna, diría Bardock que salió de las sombras. Ellas confían en que puedes ganar, mas tus hijas demuestra que es el demonio y eterno perfecto de un dios. Ese solo eres tu hijo, en tus venas corre poder de una diosa destructora y el poder de un Saiyajin dios, diría Nean mientras daba una pequeña sonrisa. Tienen razón, así de fácil no me daré por vencido, luchar aún más, mi cuerpo seguirá, aunque me desgarre los músculos, aunque se me destruyan los huesos, seguiré hasta demostrar quién es el rey de esta dimensión, diría Kakaroto mientras retomó la conciencia y varios rayos salieron de su cuerpo. ¿Qué se hizo?, diría el dios de la muerte ya que lo había perdido de la vista. Te recuerdo que si me tumbas una vez, vendrá una vez más y con más poder, diría Kakaroto mientras veía seriamente al guerrero. Jaja, si mira, cada meridiano de poder tuyo están al límite y dices que aún puedes seguir, no me hagas reír, diría el dios de la muerte mientras detuvo varios golpes que se dirigen hacia la gran velocidad. Esto aún no es suficiente, necesito aún más fuerza, pero en eso recordó una técnica suficiente para eliminar al dios de la muerte, pero necesitaba aún más tiempo.
Pero en eso Kratos se ponía a la par de Kakaroto mientras su mirada era de puro odio hacia el guerrero que tenía enfrente. Por el momento te ayudaré para terminar a este maldito, diría Kratos cuando su poder se hacía sentir. Espero logres hacerle frente porque no será una batalla fácil, diría Kakaroto. Crees que no lo sé, pero no importa, diría Kratos cuando se movió a gran velocidad. Ojo celestial, mundo transparente, diría Kakaroto cuando vio varios puntos claves donde impactar a la vez. Aunque sea un ejército no podrán conmigo en esta dimensión o cualquier otra, diría el dios de la muerte cuando detuvo el veloz golpe que se dirige a donde él. Kratos, te lo encargo, yo haré algo que tal vez funcione, sería lo último, si no estamos perdidos, diría Kakaroto ya que sabía que la dimensión también sería eliminada si hace ese ataque. Bien, intentaré dar el mayor tiempo posible, diría Kratos. Guerreros supervivientes de la dimensión, si escuchan mi voz quieren que den de su poder para poder eliminar a la amenaza que quiere eliminarnos ahora y cuando es donde debemos unirnos para vencer juntos, diría Kakaroto cuando su voz se escuchó por toda la dimensión. En eso él levantó sus manos y varias energías empezaron a llegar, guerreros aún vivos estaban dando de su poder. Kakaroto aprendió la Genkidama celestial, y en tan solo segundos ya había reunido una gran cantidad de poder. Muchas gracias por esto y no lo desperdiciaré, diría Kakaroto cuando vio a dónde estaba el dios de la muerte. Kratos ahora, diría Kakaroto cuando lanzó la Genkidama con el gran poder que iba destruyendo todo a su paso. Con ese no van a lograr vencerme, tienen que entender de una vez, diría el dios de la muerte cuando empezó a detener el poder, pero empezó a retroceder lentamente, pero aumentó una pequeña parte de su poder que la estaba devolviendo el ataque al guerrero. Imposible, no puede ser capaz de devolverlo, diría Kakaroto cuando estaba retrocediendo y él estaba ya en su máximo poder, pero esto no será suficiente, yo intentaré ganar en este ataque, está la esperanza de la dimensión, la Genkidama enigma de esperanza, diría Kakaroto cuando el ataque se iba moviendo hacia el dios de la muerte. Vaya, aún puedes seguir, eso es impresionante, lástima que no será suficiente para acabar con un dios como yo, diría el dios de la muerte mientras devolvió el ataque. Lo siento, mis brazos ya no dan para seguir, mi cuerpo está destruido, este es el fin de todos, diría Kakaroto cuando cayó inconsciente. La Genkidama lo único que hizo fue explotar y el gran poder de la explosión destruyó la dimensión en billones de pedazos sin dejar nada de ella. En el último segundo Sakame, Ayame y Rin abrazaron al guerrero para que no fuera afectado por la onda expansiva y crearon una capa protectora mientras iban a gran velocidad hacia una nueva dimensión, una dimensión hecha del caos sin un rey para poner el orden en dicha. Los guerreros cayeron en una montaña mientras levantaron una explosión, mientras alertaron a los guerreros que aún luchan por la paz. Kratos cayó con múltiples heridas en otra dimensión, inconsciente siendo su ki nulo. Vaya, la basura se terminó eliminado por sí solos, diría el dios de la muerte mientras se iba a su lugar, el lugar del caos. Y con este capítulo le demos final al arco la guerra dimensional y le damos inicio al arco de los demonios. Sinopsis del arco: el arco de los demonios, una dimensión plagada de demonios, donde llegará el eterno Saiyajin. En dicha dimensión hay una organización de guerreros que luchan por exterminar a los demonios y traer la paz a su dimensión.